Hola mujer que persevera, bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast Corandeo. Durante las últimas semanas hemos estado compartiendo sobre los atributos de Dios. Cada una de las hermanas que pertenecen al equipo de Mujer que Persevera te ha hablado de un atributo. ¿Qué es ese atributo? ¿Cómo les ayuda en su diario vivir? ¿Cómo ese atributo les ayuda a crecer en fe y a descansar en el amor inagotable del Señor? Y es que el propósito de este podcast es poder compartirte a través de nuestros testimonios cómo el conocimiento del Señor nos transforma, no solamente en las cosas grandes, ¿verdad? Como es nuestra salvación, como es nuestra santificación, sino en las cosas pequeñas, en lo cotidiano, en aquello que nadie ve, en aquello que son nuestras luchas y que día a día necesitamos que alguien nos ayude, y ese alguien debe de ser el Señor. Pero para nosotros poder tomar la mano del Señor es necesario que le conozcamos, y es por eso que es importante que conozcamos sobre los atributos de Dios. Y cuando escuchamos la palabra atributo podemos pensar que es un tema complejo y que solamente es apropiado para los estudiantes de teología o para aquellos que ya se recibieron como pastores. Pero la verdad es que nosotros también tenemos que conocer más del Señor. Los atributos de Dios no es un conocimiento que es exclusivo para un grupo selecto de creyentes, sino es para todos aquellos que somos sus hijos, que el Señor ha comprado con precio de sangre. El Señor se ha revelado para que su pueblo lo conozca, no solamente un grupo de personas, y eso debe de llenarnos de gozo, porque quiere decir que el Señor anhela que nosotros le conozcamos, porque a través de conocerle, pues le alabamos en libertad. La definición de atributo es que es una cualidad o característica de una persona. Así que, mi amada hermana, cuando hablamos de los atributos de Dios, estamos hablando de las cualidades de Dios. Y eso para nosotras debe de ser importante conocerlo. Y por ello es también que es importante que nosotros seamos intencionales en conocer al Señor, y no de manera superficial, sino profundamente. ¿Por qué? Porque así nosotros podemos comprender un poco, mientras estemos en este lado de la eternidad, a quien adoramos y entender por qué debemos adorarle. ¿Has estado en alguna situación en la que conoces a alguien y aunque no sabes mucho sobre esa persona, pues la saludas, tienes una charla rápida, incluso puedes compartir un café con esa persona, un postre, y aunque estén charlando, esa charla es superficial? ¿Por qué es superficial? Porque no la conoces. Y ese desconocimiento que tienes de esa nueva persona que tienes frente a ti hace de que no haya una confianza en el que tú puedas sentirte cómoda, en el que tú puedas incluso bromear, porque no conoces a esa persona. Todavía hay ciertas cosas que quisieras averiguar, si es una persona de confianza, si es una persona que podrías frecuentar. Y esa barrera que se ha formado en esa charla es por el desconocimiento. Porque tú no conoces sus gustos, no conoces sus pasatiempos, no conoces posiblemente dónde vive, su familia. Sin embargo, vámonos a otro escenario en el que tú tomas un café, comes un postre con una persona que ya la conoces, que es tu amiga o es un familiar, es alguien que ya ha frecuentado por mucho tiempo, que tú ya conoces. Entonces ese momento en el que están compartiendo ese instante es diferente. Hay más libertad, hay bromas, hay risas, esa seguridad de poder compartir y abrir el corazón. Pero ¿cuál es la diferencia? Que tú conoces a esa persona, y ese conocimiento te da esa cercanía, esa intimidad, esa seguridad de que lo que puedas conversar con ella es en un lugar seguro. Y eso tan sencillo también se aplica con el Señor. Si nosotros conocemos al Señor, nuestra relación se vuelve estrecha, porque ya no solamente es el Dios que te enseñaron en el discipulado de la iglesia, o quizás el Dios que alguna vez cuando estuviste en la escuela infantil te enseñaron, sino que es un Dios que es cercano a ti, porque tú conoces sus atributos, conoces sus cualidades, conoces qué es lo que le gusta y también conoces qué es lo que no le gusta. Y ese conocimiento te acerca, te ayuda a que puedas abrir tu corazón, a que hayan palabras y que sobren palabras para expresarte en adoración y en confianza a Él. ¿Qué es la diferencia entre nuestra relación con Dios de una forma superficial? Que nosotros no buscamos conocerle más allá de lo que alguien nos ha dicho de Dios.
Pero cuando nosotros buscamos de forma intencional acercarnos a Dios, entonces la relación cambia, nuestra forma de adorarle cambia, porque ya sabemos que necesitamos adorar a Dios, porque hemos sido creadas para adorarle, necesitamos abrir nuestro corazón porque Él es cercano a nosotras, porque Él escucha nuestras oraciones, se interesa por nuestro sentir. La diferencia, mi amada hermana, lo hace el conocimiento. Y para eso nosotros necesitamos ser intencionales en buscarle y en conocerle. Tenemos que ser intencionales en tener un plan de lectura bíblica, en tener un libro que estemos leyendo. Y si no tenemos el tiempo de leer el libro porque nuestra rutina es muy ajetreada, podemos recurrir a audiolibros. Podemos recurrir a aplicaciones también que nos leen la Biblia, audiobiblia. Y eso nosotros tenemos que considerar todas las herramientas que el Señor ha puesto para que nos acerquemos a Él y usarlas para nuestro provecho, para que nuestra mente esté saturada de la palabra de Dios, pero que también conozcamos a ese Dios al que estamos buscando. Y de esta manera, las demás cosas, los ejercicios espirituales que el Señor ha puesto como un medio de gracia para acercarnos a Él, sea más fácil para nosotros orar, ayunar, leer su palabra, compartir con otros, estar en comunidad, servir en la iglesia. Todo eso se vuelve más fácil porque nosotros lo miramos y miramos a ese Dios que nos salvó con admiración y con gratitud, porque Él es nuestro Dios y es nuestro Redentor. Pero más allá del conocimiento que hace diferente nuestra relación con Dios, debemos preguntarnos algo. ¿Cómo transforma nuestro caminar diario el hecho de aprender sus cualidades? Porque, mi amada hermana, los atributos de Dios no deben de ser solo conocimiento acumulable en nuestro cerebro, sino que ese conocimiento debe de transformarnos, debe de cambiar la forma en la que vemos y vivimos la vida. Y para eso necesitamos profundizar más en la pregunta: ¿cómo cambia esto mi vida diaria? ¿Cómo la transforma? ¿Cómo la impacta? ¿Cómo nosotros ya no pasamos solamente de decidir en base a nuestro corazón o en base a lo que nosotros nos han enseñado durante toda la vida, sino que nuestras decisiones empiezan a considerar la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios nos transforma, nos ilumina y nos da una nueva regla de vida, que es la voluntad de Dios. Pero para responder esa pregunta, y yo deseo pues ser de edificación para tu vida, quiero compartirte un testimonio de cómo los atributos de Dios cambiaron mi vida, cómo conocer al Señor transformó mi vida, y al final quiero compartirte unos consejos prácticos. En mi experiencia hubo una época hace muchos años en la que yo le di prioridad a mi trabajo, y para mí lo más importante era todo lo que estuviera relacionado con mi desarrollo profesional. Y creo que más de alguna que me está escuchando pues se va a sentir identificada con esto. Pero esto realmente, aunque para el mundo pues es lo mejor, ¿verdad? Enfocarnos en aquello que nos da un bien económico, la verdad es que me estaba impidiendo disfrutar mi relación con el Señor y con mi familia. Y pasé años preocupándome y esforzándome más de lo normal, esforzándome por ser la mejor en mi trabajo y por tener todo bajo mi control. Pero en ese proceso llegó un momento que el Señor inquietó mi corazón y hubo una noche especial en mi vida en la que yo estaba en su palabra, y entonces ahí comprendí cuál era el problema, cuál era mi problema. Mis prioridades estaban mal y todo lo que se parecía derrumbar a mi alrededor giraba en torno a cómo estaban establecidas mis prioridades. Cuando entendí esto, pues he de confesar que fue muy doloroso para mí, pero me arrepentí y le pedí perdón al Señor, y le pedí su ayuda para que Él me guiara a que pudiera cambiar eso en mi vida. Y esto es lo transformador de la palabra de Dios, cuando nos impacta y nos confronta a ver la realidad de nuestro pecado. Esa es parte de la misericordia de Dios. Y desde ese momento empezó mi proceso de restauración, y en medio de eso el Señor me dio un propósito, me dio identidad, me mostró de que mi valor no estaba en mi trabajo, sino que mi valor y las metas que yo debía establecerme y tenía que ir en torno a Él, a mi Redentor, a mi Salvador. Y a partir de ahí, yo también empecé a estudiar sobre los atributos de Dios, y ahí mi entendimiento se abrió, porque yo me di cuenta que por lo que yo me estaba esforzando en alcanzar, no me iba a dejar nada, era vanidad, como dice
el rey Salomón en Eclesiastés, era vanidad de vanidades. Sin embargo, aquello que yo necesitaba, yo ya lo tenía porque el Señor por gracia me lo había dado, y es la salvación, y es la paz que Él había puesto en mi corazón en el momento que yo llegué a sus pies, porque ella me ha reconciliado con el Padre, y esa paz pues solamente Él la puede dar. Yo no necesitaba más, sin embargo yo no lo visualizaba, porque una vez más digo, mis prioridades estaban mal. Ahora entiendo que todo en mi vida va a estar en el orden correcto si mis prioridades están en el orden correcto, siendo Dios lo primero. Y lo necesario es para mi vida, y sé que también para la tuya, es que nuestro corazón descanse en su bondad y en su amor. No permitamos que nuestros corazones se inquieten por aquello que solamente nos da una satisfacción momentánea, sino que nosotros descansemos en el Señor, que siempre está con nosotros. El Señor lo ve todo, Él lo sabe todo, porque Él es omnisciente. Él conoce nuestro esfuerzo y dedicación en las tareas que estamos emprendiendo, conoce nuestros corazones. Tenemos que estar tranquilas. A partir de esa experiencia, yo siempre le pido al Señor que me guíe a que las intenciones de mi corazón pues sean las correctas. ¿Qué más puedo pedir yo? Nada, porque el Señor tiene todas las cualidades perfectas para que yo pueda confiar en Él, para que yo pueda amarle, adorarle y rendirle mi vida. Y para finalizar, quiero dejarte algunos consejos que te pueden ayudar, si los pones en práctica, a poder descansar en los atributos de Dios. El primero es que cada día, aunque sea por 5 minutos, pues te detengas, mires al cielo y tienes la oportunidad, pues contempla la naturaleza, y mientras lo haces, pues agradece al Señor, porque eso que tú estás observando es obra de sus manos y es un fiel reflejo de su gloria y de su perfección. Segundo, cada día o noche, según sea tu rutina, aprende a descansar en su soberanía cuando hagas el repaso de tus tareas o actividades pendientes. Porque nosotros hacemos planes y nos preparamos, pero es el Señor quien decide si los vamos a llevar a cabo o no. Todo sucede de acuerdo a su perfecta voluntad. Descansemos en Él y no nos agobiemos. Tercero, en tus quehaceres diarios, en las cosas que nadie ve, que dan frutos, pero parece que nadie valora, ahí agradece a Dios, porque Él siempre está contigo. Él es en todo lugar, todo lo ve, Él todo lo sabe. Permítete sentir gozo, ya que Él ve todo tu esfuerzo y lo recompensa. Por último, si atraviesas por alguna situación difícil en la que sientes que nadie te comprende y no hay quien te apoye, yo te invito a pensar en la justicia de Dios. Él jamás tendrá por inocente al culpable. Aprende a descansar y esperar en su justicia. Mi oración es que tú puedas ver que las cualidades de Dios no están lejos de tu vida. Puedes abrazarlas, meditar en ellas y sentirte plena en ellas, porque nuestro Dios es un Dios poderoso que está cerca de nosotros y de nuestro corazón necesitado. Mi amada hermana, descansa en los perfectos atributos de Dios. El Señor te bendiga.